Qué bonito empezar así el día, cuando el director le dice, señora Marcelo, usted está bonita hoy. Miren, colores, yo sé que no tiene mucho que ver con el resto, colores de Venezuela. Hoy tenemos así este entusiasmo inicial desde nuestra sede principal en Caracas, ganas de contarle al mundo lo que nos va pasando, los hechos que generan noticia en otros puntos del planeta y entre ellos cuando abordemos cuestiones que tienen que ver con nuestra región. Hoy nos vamos a centrar en Argentina, porque la máxima autoridad del Poder Ejecutivo del país está presentando su informe a la Nación. Por lo tanto, interrogante, ¿ha cumplido el presidente Mauricio Macri con sus promesas electorales? Allí posibilidades para que empiecen ya de inmediato a participar en redes sociales. Además, en todo el mundo, hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina. Preguntamos, ¿hay razones para festejar? Allí entonces ustedes también pasan en este momento a responder, a pensar, a ver de qué se trata, si el festejar corresponde, si se conmemora, si se recuerda, en qué punto estamos y cuánto nos falta por hacer. Ustedes lo dirán allí. Luego, hay un último minuto. Veía algunas imágenes en directo desde Perú antes de entrar al estudio para iniciar nuestra agenda abierta. Fiscalía ordena detención preliminar del expresidente Alan García. Allí lo tienen, a esta hora hay múltiples repercusiones en la nación. Y ¿saben qué? Hoy tenemos también un espíritu muy especial, porque hoy conmemoramos la partida del Gran Gabo. Y elegimos en Twitter, me corro un poquito más, o lo amplían ustedes y lo llevan a pantalla completa, y elegimos entre tantas obras bellísimas, cúlmines de Gabriel García Márquez, estos 12 consejos que encontramos navegando en red social Twitter. Presten atención, fíjense aquí, qué bonito es todo esto. Si hoy están inspirados o están esperando a la musa, bueno. Primer paso que sugiere el Gran Gabo, escribe sobre lo que conoces. Inspírate en la vida, mantén contacto con la realidad, confía en tu intuición. Uy, si habláramos de esto. Busca el tema y la forma. Y este punto, el punto número 6, no siempre encuentra gran repercusión o la importancia que tiene. ¿Qué dice el Gabo en el punto 6, en estos 12 consejos para escritores? Encuentra el tono necesario. Hay un tono para activarnos emocionalmente en lo bonito, para centrarnos en terrenos amorosos, para centrarnos en espacios de discusión, para proyectarnos a futuros. Todo tiene un tono, un ritmo necesario. Luego, por supuesto, presten atención a la técnica, dice el gran maestro colombiano. El primer párrafo, en su punto 8, él dice, es el más importante. Potencia tu credibilidad, sé disciplinado, cuida tu salud y sobre todo, trabaja duro. Allí tienen el último punto. Así vamos a empezar en este día. Vamos, en acción. Este miércoles, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, presentará un nuevo paquetazo económico en el Congreso de la Nación. El paquete fue acordado con los 5 principales gobernadores de la Alianza Cambiemos: María Eugenia Vidal de Buenos Aires, Alfredo Cornejo de Mendoza, Gerardo Morales de Jujuy, Gustavo Valdés de Corrientes y Horacio Rodríguez Larreta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las medidas previamente anunciadas está la apertura de líneas de crédito para pensionados, el congelamiento de tarifas de servicios públicos hasta fin de año y publicar una lista de precios cuidados con 40 productos de la canasta básica alimentaria, que quedarían congelados también hasta fin de año. La decisión tiene como objetivo mejorar la aceptación popular de Macri de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo octubre. Desde el bloque oficialista confiesan que las medidas son necesarias, pero que no pueden herir las reglas establecidas por el acuerdo de préstamo firmado con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el ministro Duhovne, está Guido Sanleris, el presidente del Banco Central, están en Washington y estarán trabajando también con los equipos. El informe del fondo abarca muchos temas y entre muchos otros temas incluye ese tema, que es el alerta en todo caso que cumplamos el compromiso del equilibrio fiscal y estamos convencidos que eso se va a poder lograr. Hoy en Agenda Abierta analizaremos los impactos para el pueblo argentino de un nuevo paquetazo económico de Mauricio Macri. Diario Popular se va en este día un tema netamente económico en su portal, INDEC,
que es la Oficina de Estadísticas Oficial de Argentina. Inflación de marzo fue de 4,7% y acumuló un alza del 11,8% primer trimestre. Precios al consumidor, el IPC, aumentaron 4,7% en marzo de 2019 respecto a febrero y acumula un alza del 11,8% en este primer trimestre de 2019. Lo está diciendo el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC por su sigla. En los últimos 12 meses los precios acumularon un alza del 54,7% según el organismo. Los rubros que más crecieron en marzo fueron educación con un alza del 17,9%, prendas de vestir y calzado 6,8%, alimentos y bebidas no alcohólicas 6%, transporte 4,2% y 2,8% en agua, electricidad y gas. Ahí tienen página 12 ahora. Ahí está. Plan de emergencia para atenuar la debacle. Para contener la debacle del consumo y mejorar perspectivas electorales, el gobierno de Macri anunciará un conjunto de medidas que tendrá como atracción central un nuevo acuerdo de precios para algunos productos de la canasta básica. Hablan de nuevo acuerdo de precios cuando lo que criticaban en gestión anterior era justamente estos acuerdos que generaron una lista de precios cuidados. Sigo. Los instrumentos previstos no alterarán el estricto programa de austeridad pactado con el Fondo Monetario Internacional, pero se conjugan con una nueva estrategia cambiaria lanzada desde el Banco Central. Al igual que en 2017, el objetivo es evitar que lleguen facturas con fuertes subas antes de las elecciones nacionales de octubre. Después será la hora de pagar la cuenta. También hoy Buenos Aires vive una nueva jornada de manifestaciones. La Nación está hablando de esto. Jornada de protestas y marchas en el centro porteño, en el centro de Capital Federal, quiere decir esto. Allí habrá cortes de calles. A las 11, trabajadores de las empresas Rappi, Globo y Pedidos se van a movilizar por las calles de Capital Federal tras este polémico fallo que está justamente incidiendo sobre su entorno laboral. El fallo de la semana pasada prohíbe esta actividad, estas entregas rápidas que hacen en bicicletas o en motos estos muchachos, la mayoría de ellos extranjeros, sin ningún tipo de protección social. Justamente las sentencias judiciales indican que están fuera de la ley. También se prevé una movilización entre el Ministerio de Educación y Plaza de Mayo. Como protagonistas allí irán quienes representan a la Asociación de Trabajadores del Estado, del CONICET y de CONADU. Allí tienen un poco ese panorama. Ahora paso a mostrarles las nuevas medidas económicas que está proponiendo el presidente de la Nación. Quiere ir a congelar tarifas de servicios públicos hasta fin de año. Si esto tiene un componente claro, que es el componente electoral. Ya le dije, hay elecciones, la idea es que primero aguantemos, que no haya máxima incidencia en el monto de la factura y después de la elección vamos a salir a pagar hasta el apellido. Lanzamientos de 3 líneas de crédito es lo que se espera que ponga en marcha el presidente una vez que dé el mensaje. Préstamos ANSES, que es el organismo de seguridad social, Procrear y Mejor Hogar. Relanzamiento de un programa que se llama Ahora 12, que permite comprar ropa y electrodomésticos en 12 cuotas. Justamente con eso están buscando de atenuar el impacto de la inflación. Luego, el gobierno de Macri va a ir a una nueva lista de precios cuidados. Mire, este programa puesto en marcha por Cristina Fernández. La idea es congelar el precio de 40 productos y la idea es hacerlo hasta fin de este año 2019. No crean que los empresarios van a aguantar mucho con Macri. Lo que están haciéndole ahí es devolviéndole el favorcito para que después de las elecciones también esto cambie. Además, está previsto el incremento de unos $35 en los sueldos de programas de empleo. Ahí tienen todo un componente o una batería de medidas que ya de antemano se ha filtrado a la prensa, se conoce, sabemos que esto está allí en el documento que va a leer el presidente Macri. Argentina vivirá elecciones generales el 27 de octubre. Elecciones para designar presidente y vice, 154 miembros del Congreso, 12 gobernadores estatales. Por supuesto, el presidente Macri va a la reelección. Según las encuestas previas, no tiene una victoria garantizada. Por eso, justamente hoy, lo que anuncie, ya les dije que va a tener ese componente electoral. ¿Qué dicen los sondeos? Que quien tiene mayor intención de voto en este momento, y de allí la criminalización que hacen y la persecución contra ella, sobre todo en el ámbito mediático, donde hoy se define muchísimo en Argentina,
la voluntad, hablo de ir a participar y de votar en estas elecciones, la mayor intención de votos la tiene Cristina Fernández, expresidenta del país, 26 contra 21 de Mauricio Macri en este momento. Fíjense que la encuesta se hizo en abril de este año por una consultora privada y fíjense este volumen de indecisos. Allí está la cuestión. Aquí está el grueso de la decisión para las próximas elecciones. Y aquí es donde apunta hoy el presidente Macri con este programa o estos anuncios que va a dar hoy. Hay una cantidad de indecisos, dice esta encuesta hecha en abril, del 21%. O sea que Macri y los indecisos tienen en este momento paridad en la intención de votos. Luego, hablamos de un universo de entrevistados de 1.000 personas y la fecha hecha es abril del 2019. Quienes siguen las estadísticas, esos datos son vitales. ¿Quién es el candidato del Fondo Monetario Internacional? Vamos a ver datos publicados por el Centro de Economía Política Argentina, cuya sigla es CEPA. Cuando hablemos del CEPA, hablamos de ese organismo. FMI financiando a Cambiemos. Martes 9 de abril llegó el desembolso de la tercera revisión del Fondo Organismo Crediticio Internacional. El FMI pone la plata, esa plata se incorporan a las reservas. Lo que hay que saber es que de esa plata, la mayoría es para pagarle al mismo Fondo Monetario Internacional. A partir de este lunes, el Tesoro comenzó a vender parte de esos dólares, 9.600 millones hasta noviembre, en subastas que hace día por día hasta 60 millones. Ese es el monto de las subastas. El gobierno actual va a recibir hasta fin de año otros 12.000 millones en 3 desembolsos. O sea, más banca para el presidente y su organización política Cambiemos. A partir de allí, ya con la próxima gestión, ya con los resultados de las elecciones en mano, los desembolsos al año, fíjense cómo se reducen drásticamente. En el 2020 llegarán menos de 4.000 millones y en el 2021 menos de 2.000 millones. A partir del 2021 será cuando comiencen los pagos de capital e intereses, concentrándose en la devolución del 82% del total de la línea financiera abierta en los próximos 4 años. Yo sé que es difícil en un golpe de pantalla recibir esta cantidad de números, sobre todo en la proyección numérica de los años, pero encontramos que condensar así la información era mucho más fácil que como en un habitual Excel. Les sugiero en estos casos, que pasa a veces me dicen no lo tienen demasiado tiempo el gráfico y no alcanzo a verlo, les sugiero, si tienen teléfono a la mano, fotazo y luego van haciendo el análisis respectivo. Aquí hay mucho tejido económico para entender justamente lo que se viene en las próximas elecciones. Cuando voy a ver el impacto del FMI y el Estado argentino, tengo que entre el 2018 y el 2019 se generaron estos índices. 9,9% de desempleo, 11,9% cayó la industria manufacturera, 13,5% disminuyó el comercio, 9,5% cayó la construcción, 30,5% proyección de inflación para este año. Son datos oficiales, no son datos que estemos tomándolo a la larga. Luego, ¿va a estar bueno Buenos Aires y Argentina? Sí se puede. Para esto vinieron y se van a ir con el trabajo bien hecho. ¿Quién lo está diciendo? Vamos a ver este tuit. Fíjense aquí, esta es la realidad hoy. Quédense en cámara. Esta es la realidad hoy. Les voy a mostrar de qué se trata esta imagen para entender por qué la estamos colocando incluso en este momento de la presentación de los hechos en Argentina. ¿Por qué digo esto? Esto es una autopista. Lo que ven ahí más oscuro arriba es una autopista, la parte de arriba de la autopista. Debajo de esa autopista dormía gente. Dormía gente que no tenía dónde dormir, que no tiene un techo digno, que está en la calle, que no puede pagar un alquiler. Dormían familias, con niños inclusive. La cuestión es que se les ha ocurrido poner en el piso esos pinchos de cemento para que nadie más duerma nunca. Eso es Argentina hoy. Esta es la imagen grande ampliada. Si ustedes van a la imagen pequeña, van a encontrar también otras verdades en Argentina. Me quedo aquí. Como debajo de las autopistas han puesto pinchos de cemento para que los seres humanos no duerman, ahora esos seres humanos tienen que seguir buscando un lugar donde dormir, porque no tienen techo. Ahí está la cuestión. Ahí no hay viviendas subsidiadas por el Estado, etcétera, etcétera. Nada. Entonces están durmiendo debajo de los techos bonitos y bellos que han construido
como parada del transporte público. Unas obras monstruosas. Aquí se ha ido muchísimo dinero en levantamiento de infraestructura. Y ahí duermen esas personas que no tienen techo. Avanzo con la siguiente imagen y me quedo aquí. Así, así justamente están los bancos de una plaza pública, separados para que nadie pueda dormir en su extensión. ¿Quién va a poder dormir ahí quebrándose la columna o quebrándose los pies? Así es el egoísmo, así es la tristeza, así es el desamor, así está actuando en este momento el Estado para con sus ciudadanos. Me voy con Lionel Stiglitz en este momento, economista de los buenos, con dato puro y duro, que es como generalmente los economistas muestran la situación. Trabajador también, dirigente de campo del partido piquetero. Bienvenido, Lionel, ¿cómo te va? Muchas gracias, David, ¿cómo estás? Aquí vamos, mostrando la realidad de Argentina, Lionel. Yo mostraba recién un tuit X, ni siquiera llegué a ver en lo que lo veía, lo miro ahora. Un tuit de qué está pasando en Argentina y la desprotección estatal para con los ciudadanos. Y no solo a la hora de tomar decisiones económicas, sino a la hora de atenuar esas decisiones para el que menos tiene. Creo que hay mucho para contar hoy de lo que se espera del presidente Macri en el país. Te doy la palabra, así podemos hacer un buen paneo sobre esto. Bueno, creo que lo estuviste vos muy bien, mostrando que es una medida desesperada del gobierno frente a unas encuestas que muestran que el gobierno tiene seriamente comprometida su elección. Es muy probable que el gobierno Macri pierda. Nosotros, como partido piquetero, formamos parte del gran frente antimacrista que se está desarrollando, estamos trabajando para eso también. Y en las últimas semanas habían llegado a los bancos de Nueva York las encuestas diciendo que Macri no iba a ganar la elección, y esto ha generado una situación de mucha zozobra en el gobierno, y por eso están tomando este tipo de medidas. Medidas que no queremos que den buenos resultados, porque mientras hoy se va a anunciar esto, están aumentando los despidos. Acaban de despedir a 40 compañeros trabajadores de prensa de Clarín, y por lo tanto vamos a seguir con una economía en recesión, con mayor desempleo, con menos poder de compra de salarios y de los ingresos en general, y por lo tanto no creemos que estas medidas del gobierno vayan a generar un cambio en la situación que se está viviendo hoy en la calle. Déjame hacer un breve paréntesis, muy chiquito, por favor, porque estamos chequeando una información de último minuto de Perú. Jaime Herrera es nuestro corresponsal allí en Lima y a esta hora está agregando información vital que ya la vamos a replicar en pantalla y que es importante tenerla en cuenta. La información la chequeamos y por eso hasta ahora recién, una vez que está confirmada y nuestro corresponsal tiene la información, va al aire. Jaime Herrera, Perú, urgente. Para evitar ser detenido, expresidente Alan García se habría disparado en el cuello. En este momento se encuentra internado en el hospital Casimiro Ulloa. Está acusado de lavado de activos y corrupción el expresidente de Perú. Seguimos esta información entonces, donde tengamos ya mayor información chequeada, verificada, vamos a avanzar con esto. Gracias por permitirme este paréntesis, Lionel. Estamos hablando justamente de hechos que pegan de lleno en nuestros países y estamos hablando también de cómo en muy poco tiempo se ha destruido una gran construcción que habían dejado gobiernos con otro sello político, ¿no? Aquí no se trata de ir solamente a recalcar cuando va lo bueno, qué cosas se habían conseguido con gobiernos progresistas, pero evidentemente estamos en un punto donde necesitamos reactivar nuevas fórmulas ciudadanas para exigirles a los mandatarios justamente que se ocupen de darnos estabilidad, crecimiento y lo que necesitamos para salir adelante. Hay un punto en Argentina que a mí me parece crucial en este momento y es contarle al mundo cómo el gobierno del presidente Macri va dejando medidas dilatadas, porque después de las elecciones es cuando llega el carro duro que hay que arrastrar. O sea que hay otra Argentina peor que está en proceso. Sí, totalmente.
Esto es el paréntesis, digamos, que el gobierno intenta poner, muestra un fracaso total del plan de Macri en sus propios términos y del plan del Fondo Monetario, con el único objetivo de poder llegar a ganar la elección, creo igual que no lo van a poder lograr, y tratar de posponer el gran trabajo sucio para después de las elecciones. Por eso es fundamental comprender que para estas medidas, para unas medidas de control de precios, tener al gobierno Macri ese despropósito. Hay que hacer un acuerdo de precios que es mucho mejor que hacer un gobierno popular, que este gobierno totalmente sometido a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Por eso creo también que es fundamental entender que ahora el 30 de abril vamos a un paro nacional en la Argentina, un paro que va a ser muy importante, que va a instalar la necesidad de la recuperación de los salarios, no solo el problema es mejorar los precios, sino recuperar los salarios que han perdido muchísimo contra la inflación, y por lo tanto tenemos una gran fiesta popular ahora en unos días, el 30 de abril, que tenemos que lograr romper el techo de las paritarias, como han logrado los docentes con esta nueva cláusula de prestación salarial que consiguieron la provincia de Buenos Aires, y poder poner a través de la lucha de los trabajadores dinero en el bolsillo, dinero en la calle, para poder paliar esta situación. Para hoy en la calle, me quedan unos segundos también para ir sobre este punto. Para hoy en la calle, ¿qué se puede esperar, Lionel? Bueno, hoy, como vos decías, hay toda una serie de protestas en Buenos Aires. Yo te he sumado a lo que se está viviendo hoy en el gremio de prensa. Hay 40 compañeros despedidos del grupo Clarín que encontraron en el ingreso de un trabajo basado en listas de despedidos en la puerta, y esta situación del pueblo que se presenta hace todos los días. Hace una semana tuvimos jornada los movimientos piqueteros muy importantes, luchando por el aumento de los programas de empleo. Pensemos que hoy un programa de empleo está en 7.500 pesos, es decir que es aproximadamente la mitad de una canasta alimentaria. No se puede alimentar una familia con lo que da el Ministerio de Desarrollo Social, con lo cual toda esta situación de lucha popular muestra que vamos a tener un año con muchísima caliente, y esperemos que esa gran oposición social al gobierno se traduzca en una fuerte oposición política, y por lo tanto nos saquemos encima Macri en las elecciones de octubre. Muchas gracias, Lionel. Me voy de inmediato a Perú. Verónica Insausti ya monitoreando los hechos allí a raíz de la información que dábamos como último minuto. También tenemos respuestas a nuestra pregunta en Argentina, las evalúo luego, viendo la gravedad de los hechos ocurridos en la nación peruana. A esta hora, en todos los medios de comunicación de Latinoamérica y el mundo, están mostrando justamente este hecho de última hora. Expresidente peruano Alan García se habría disparado cuando iba a ser detenido. Les comenté aquí, está acusado por hechos de corrupción. Odebrecht justamente es la figura allí central, el caso de corrupción por el cual le abren investigación al expresidente de Perú. Estaba en su domicilio de Lima. Se disparó allí en ese espacio. Cuando iba a ser detenido, amplío, voy viendo cantidad de medios de comunicación hasta ahora, cuando iba a ser detenido por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. A esta hora, Verónica Insausti, corresponsalía en Perú de Telesur. En vivo vamos, sumamos información. Buenos días, me encuentro en la fachada del Hospital Casimiro Ulloa en Miraflores, a pocas cuadras del domicilio del expresidente Alan García, donde fue detenido hace unos minutos. Él, al ver que la policía entraba a su domicilio, se disparó. Es entonces que los funcionarios de la policía lo han trasladado a este hospital y bueno, hasta ahora no se sabe nada de su estado de salud. Como ven, a mis espaldas está todavía llegando la prensa para ver las condiciones de salud del expresidente Alan García.
Nosotros vamos a regresar con más información en breve. Vamos chequeando todo, Verónica. Agencias de noticias, ustedes, Jaime Herrera, también en Perú, nuestro corresponsal ya desplegándose, buscando más información. En redes sociales van a encontrar múltiples datos de qué estaba haciendo, de si se encerró en el cuarto. La información que demos es absolutamente confirmada, verificada. No vamos trabajando sobre el último minuto sin total responsabilidad, sino que es un hecho muy delicado. Vamos chequeando fuentes. Allí tienen a Verónica en las afueras del hospital. Cuando tengamos nueva información, la agregamos. Me había quedado, antes de ir a la pausa, cerrando ya el tema de Argentina. Hoy el presidente Macri está previsto que presente un informe al país. Preguntamos en redes sociales, ¿este hombre cumplió con sus promesas electorales? El presidente Mauricio Macri, que llegó al poder con la alianza política llamada Cambiemos, ¿cumplió? 5% solamente dice sí, 88% dice no, 7% dice no sé. Allí la información, la pausa es muy breve, muy rápida. Por favor, pongamos el último minuto de Jaime Herrera, que lo teníamos allí en redes sociales. Fíjense que ya tiene 20 minutos de haber sido subido a la red, pero estamos actuando con la información, con las indagaciones, hasta llevarlo a nuestra pantalla con el máximo rigor periodístico. Hace algunos minutos, nuestro compañero corresponsal en Perú sumaba esta información. Para evitar ser detenido, el expresidente Alan García se habría disparado en el cuello. En este momento se encuentra internado en el hospital Casimiro Ulloa. Pausa rápida, seguimos los hechos. Lo que ocurre en nuestros pueblos está en la pantalla de Telesur. Este 17 de abril, el mundo celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina. La fecha recuerda la trágica masacre del Dorado de los Carajás, ocurrida en esta misma fecha, pero en 1996 en Brasil. Allí, 19 habitantes sin tierra fueron asesinados durante un allanamiento liderado por las fuerzas de seguridad del Estado. 23 años después, los campesinos de Brasil, de América Latina y del mundo recuerdan la resistencia de los mártires que cayeron bajo la mano represora del Estado asociado a la oligarquía y al agronegocio. También recuerdan la importancia de la lucha por la reforma agraria. A pesar de la trágica conmemoración, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra realiza en Brasil jornadas de lucha a lo largo de la semana para recordar que si el campo no siembra, la ciudad no cena. De esta manera, defienden el derecho a la tierra, que es base del alimento, de la vivienda y de la vida en comunidad. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos la importancia de la lucha de los trabajadores rurales y visibilizamos las marchas por el Día Internacional de la Lucha Campesina. Ya tengo nuestro invitado aquí, viene de Ciudad Bolívar, que eso es bien lejos de Caracas. Venía por carretera, en un autobús, estaba llegando a Maracay y de ahí se ha venido corriendo. Valoro y aprecio ese gesto, así que los datos que presentemos aquí respecto a esta declaratoria Día Internacional de la Lucha Campesina van a ser rápidos, así aprovechamos la información que nos trae nuestro invitado. Caos en la Red dice, Abril Rojo, campesinos en Brasil se movilizan para exigir reforma agraria y justicia. Movimientos populares, sindicatos y federaciones de trabajadores rurales están reaccionando justamente al gobierno que tienen, al gobierno del presidente Bolsonaro, y buscan reivindicar políticas que los favorezcan. ¿Por qué? Porque de golpe plumazo este hombre ha echado para atrás lo que tantos años habían tardado justamente en obtener. Sigo. Fíjense que hay un verdurazo. ¿Y cómo es esto? ¿Hay alguien que protesta con verdurazos? Sí. En Argentina también van a existir actos hoy y este portal está reflejando un nuevo verdurazo de agricultores en Plaza Independencia. ¿Qué hacen? Compartir lo que siembran, lo que obtienen justamente los campesinos de la tierra. ¿Por qué? Porque si van a venderlo, está el aparato que los devora, que terminan pagándole centavos por un resultado de un esfuerzo colectivo inmenso, y que ellos dicen, finalmente nos sale mejor salir a compartir que salir a participar de esa cadena de venta del producto. Deciden no hacerlo y por eso hacen una acción como esta, un verdurazo. Además, voy a ir a mostrar
Naciones Unidas, vénganse conmigo. Naciones Unidas, diciembre del año pasado, aprobaba una Declaración Internacional de Derechos Campesinos. Se benefician los que se dedican al pastoreo, silvicultura, caza, recolección, pueblos nuestros, pueblos ancestrales que trabajan la tierra, personas que no tienen, de hecho, ahora vamos a hablar del tema de la titularidad de las tierras y de esta idea muy instalada de tierra para el que la trabaja y no necesariamente para el que tiene el papel en la mano, trabajadores asalariados que estén empleados en plantaciones agrícolas y de acuicultura, incluyendo migrantes, también se ven beneficiados. Y esto es muy importante porque esos trabajadores históricamente han sido llamados golondrinas, terminaban una cosecha, se iban a levantar una cosecha en otro lado y nadie les pagaba jubilación, no tenían ningún tipo de seguro, ningún tipo de protección social. ¿Qué prevé esta declaración? En líneas generales, garantizar el derecho a la salud, al ejercicio de los métodos sanitarios tradicionales, al techo digno, a la educación, a la formación e información sobre lo que hacen justamente. Avanzo. ¿En qué espacio nos situamos? Artículo 4 de esta declaratoria. Los estados adoptarán todas las medidas apropiadas para erradicar todas las formas de discriminación de los campesinos y otras mujeres que trabajan en zonas rurales, promoviendo su empoderamiento. Voy a otro artículo, vital, el 19. Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales tienen derecho a las semillas, a proteger conocimientos tradicionales, a que no venga un laboratorio y se lleve con una patente justamente lo que por años viene generando fruto de nuestra tierra. Me voy de inmediato al invitado, luego si nos da el tiempito vamos a ir ampliando también otros puntos. Campesino, ya le van a ver la pinta, me encanta, yo tengo un sombrero de esos. José Manuel Jiménez, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno. ¿Cómo ha sido el viaje? ¿Anda medio dormido? No, chévere, cansado algo, pero... Ajá. Sí. ¿A qué hora se levantan siempre cuando van a trabajar en la tierra? 5 de la mañana, hasta uno desayunado ya. ¿Sí? Sí, listo para la contienda. Y también digo por las condiciones climáticas acá en Venezuela, cuanto antes arranca uno, mejor, ¿o no? Claro, sí, porque ya a las 10:30, 11 de la mañana ya uno está retornando porque viene la etapa del sol y entonces uno, por más que sea... ¿Cómo han estado con la provisión de agua entre tantos inconvenientes relacionados con el tema aquí en Venezuela estos últimos días? No, bien. Bueno, ahorita por la situación del efecto climatológico, pues vemos preocupante cómo los pastizales, más que todo orientados hacia la parte ganadera, los animales están sufriendo mucho por la escasez del pasto, y bueno, y la sequía, pues. Y bueno, y preparándonos para el inicio del ciclo húmedo, que es debería comenzar ahorita esta semana que viene. Sabemos ya por tradición que debería llover en el paso de la luna. Ajá. Y bueno, se iniciarían los preparativos para llegar y iniciar el ciclo de siembra. Aquí tienen un plan articulado por el Gobierno Nacional, donde desde la semilla, digamos, y en todo el proceso encuentran un apoyo. Quiero preguntarle cómo está funcionando eso, cuánto beneficia, si es que han obtenido resultados esta ley de semilla que está en marcha en Venezuela. Bien, la semana pasada estuvimos en un encuentro propiciado por el Ministerio de Agricultura y Tierra, por el Ministerio Poder Popular, en el estado, en Yaracuy. Bien, allí se establecieron ciertos acuerdos y unas tareas que se designaron. Nosotros, desde la plataforma de lucha campesina, los marchistas de la Marcha Admirable, salimos a hacer esa tarea. Precisamente estábamos en el estado Bolívar precisando esos espacios, porque siempre lo hemos dicho, vamos a seguir insistiendo en eso. El estado Bolívar es un estado prodigioso en la fertilidad de los suelos, especialmente en la parte cerealera, y vale la pena compararlo con el Egipto de África, ¿sí? ¿Cómo es eso? Tiene todas sus riberas ricas en zonas, islas y vegas que le propiciarían al pueblo de Venezuela tierras muy fértiles para el cultivo de leguminosas. Estamos haciendo trabajo allí, ya tenemos una semana, fuimos una semana, la otra vez también fuimos, y ahorita estamos tratando de juntar todos los datos para llegar a hacer una propuesta ante el Ministerio para que se tome ya de una vez por todas al estado Bolívar. Aparte, pues nosotros por los llanos tenemos al estado Portuguesa, un estado muy cerealero, pero la agricultura ya debe cambiar la forma, debería ser como agrocultura, ¿no? Llegar y buscar esos espacios que le permitan al pueblo de Venezuela salir eso y que el gobierno, el poder constituido, tenga una alternativa para llegar y desarrollar sus territorios, no netamente en función de la minería,
no, sino de la agricultura como tal, tomando en consideración el impasse pues, que tenemos por lo de la guerra económica y los bloqueos. Entonces ya creo que es la hora, dijo el comandante Chávez. Agrocultura, me encanta ese concepto y usted mismo está haciendo esto cuando está sumando un hecho histórico que muy pocos conocen y es lo que pasaba en el Nilo justamente, lo que sigue pasando, cuando llegaba el caudal rápido de agua, cuando todo esto se inundaba, esperaban los habitantes que bajaran esas aguas porque en las riberas este lodo que quedaba era muy rico y muy fértil para la siembra. Me encanta que traigas ese concepto para traerlo aquí en Venezuela, donde dicho sea de paso, donde uno camina, José, hay unos insectos enormes y unas hojas enormes así que habla de cómo está vigente el ciclo de la naturaleza y la renovación y lo rápido que se levanta una semilla aquí. Es tierra prodigiosa. Sí, además también le podemos agregar algo. Nosotros hoy, especialmente hoy, 17 de abril, Día Internacional del Campesino, y esa batalla que ha dado pues, el pueblo brasileño, de la cual hoy recordamos con tristeza. Un día de conmemoración sí, pero el dolor que produjo a nivel internacional la muerte de esos compañeros, sí, y bueno, y una organización a nivel mundial que está haciendo el trabajo que es Vía Campesina. Nosotros queremos llegar y sumarnos a toda esa intención, el pueblo de Venezuela, la plataforma de lucha campesina, teniendo al tanto de que los agrotóxicos son una epidemia que nosotros tenemos que quitarnos encima y por eso yo hablo de agrocultura. Es necesario que nosotros volvamos a nuestras raíces, a esos procedimientos ancestrales que en su momento y hoy en día pues se pone de manifiesto para llegar y desarrollar esa cultura, esa agricultura que a nosotros nos permitió en un tiempo ser el país que importaba alimentos. Y bueno, es necesario que en estos momentos que está experimentando el país, pues volvamos a reencontrarnos con eso. Nosotros tenemos que llegar y parar eso, los agrotóxicos. Y bueno, y como consecuencia de eso, pues esas enfermedades, nosotros tenemos que llegar y revertir esa triste historia. Me voy a Colombia, hablando de agrotóxicos. Allí me está esperando mi compañero de tareas, corresponsal en el país, José Manuel Jiménez. José Manuel, bienvenido. El debate se puso rico aquí, entre que vamos aprendiendo, conociendo, rescatando memoria histórica. Apareció la palabra agrotóxicos y Colombia conoce y sabe mucho de esto. Su pueblo, su gente está muy alerta con esto que ha sido política pública por tantos años. Te doy la bienvenida y vamos a sumar desde allí información. Marcela, televidentes, buenos días. Efectivamente, Colombia atraviesa, o la historia colombiana ha atravesado por la falta de tenencia de tierra por parte de los campesinos. Desde comienzos del siglo XX, 1920, empiezan las primeras organizaciones campesinas a exigir ese derecho a tener acceso a la tierra, a tener la posibilidad de tener un terreno propio para cultivar. Pero ha sido difícil y esa exigencia social campesina se ha trasladado años después a una confrontación armada y al surgimiento de estos grupos guerrilleros que exigían también los derechos del campesinado. Hoy, actualmente, esta problemática continúa porque no se ha realizado una reforma agraria en Colombia en la cual realmente se distribuya la tierra dentro del campesinado, los indígenas y los afrodescendientes, que son los que viven en estos territorios. Todavía la tierra está en pocas manos, todavía la tierra colombiana está orientada a la ganadería extensiva, a esa ganadería que le corta o que cierra la frontera alimentaria del país. Y esto también tiene que ver con un tema del conflicto armado. Durante el conflicto armado, cifras estadísticas hablan que más de 10 millones de hectáreas fueron abandonadas por los campesinos debido a las confrontaciones entre paramilitares, guerrilla, ejército, etcétera. Y estas tierras aún no han sido devueltas a sus propietarios. Incluso desde el Senado de la República, una de las senadoras del Centro Democrático, la doctora María Fernanda Cabal, trata de modificar la ley de restitución de tierras para que esas tierras sean redireccionadas a esos grandes capitales o a esos grandes capataces regionales.
También estamos sufriendo el tema de la fumigación con glifosato en diferentes territorios para la eliminación de cultivos de hoja de coca, pero esto daña directamente al campesinado, a las fuentes hídricas, a las montañas, daña a los cultivos de pancoger, a esos cultivos de papa, yuca, arroz, de los que se alimentan la mayoría de colombianos. El gobierno insiste en esas medidas de fumigación con veneno vía aérea, afectando grandes extensiones de terreno y que Naciones Unidas ha dicho realmente no tienen ningún efecto real sobre la eliminación de la coca en el territorio nacional, y ha exigido también que más bien se haga una sustitución voluntaria de esos cultivos acompañado de proyectos productivos reales para el campesinado colombiano. Pero esto el gobierno nacional lo ha negado y ha insistido en una forma de la fuerza para quitar al campesinado esas tierras y que cultiva con hoja de coca. Pero también existe el tema de las semillas, pero también existe el tema del asesinato de aquellos reclamantes de tierras, de aquellos que reclaman por megaproyectos que afectan a las comunidades. El tema del campesinado, el tema del campo en Colombia realmente es complejo y continúa actualmente en el país. Y ya para terminar, Marcela, para recordar 5 años de la muerte de Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel. Él, en 100 años de soledad, inmortalizó la masacre de 1928, la masacre de las bananeras, en donde entre el 5 y el 6 de ese año, trabajadores de la United Fruit Company fueron masacrados por fuerzas del orden del Estado colombiano por exigir sus derechos. Hoy, en el Día de la Lucha Campesina, es importante recordar este momento violento de la historia que fue retratado, que fue inmortalizado en la obra de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, a 5 años de su muerte. Marcela. Muchas gracias, José Manuel. Sigo aquí con nuestro invitado y me comentaba Jesús. Va el nombre correcto porque le vengo diciendo José, me dice, no, Jesús. Va Jesús ahora con nosotros con este punto que me decías también nos ha pasado en Venezuela. Hablemos de esa situación en la que se encuentran los campesinos que están reclamando por sus tierras y que en esto algunos han perdido la vida. Sí, de hecho está que en la oportunidad anterior cuando por iniciativa del Poder Popular salimos de Portuguesa, a pata, a Leo Criollito, ¿no? En una marcha que decidimos llamar Marcha Campesina Admirable, era precisamente porque nosotros veíamos como una avanzada de sicariato atentaba contra la vida del campesino. En Portuguesa allí, en esos momentos, Guillermo Toledo y Jesús León, después de haberlo abordado aquí a Caracas, nosotros recibimos la triste noticia de que cayó. Y precisamente también, el 2 de agosto, cuando nos dimos las manos con el presidente, no por coincidencia, no, son cuestiones orquestadas, planificadas, son grandes, es un grupo económico que no está de acuerdo con nuestras iniciativas de lucha. El 2 de agosto, en horas de la tarde, luego de haber terminado la cadena con el presidente Nicolás Maduro, 30 minutos después nos matan al camarada Reyes Parra, que venía con nosotros en la marcha y se había regresado porque tenía que llevar unas cosas que no se podían dejar en el camino. Y bueno, fatalmente pues fue sicariado en el estado Barinas. Y para nosotros llegar y traer a colación estos recuerdos le generan a uno lo que hoy en todo caso debemos tener en función de la fecha, ¿no? Está prohibido olvidar. Esa prohibición de olvidar debe llegar y permitirnos a nosotros, dentro de lo constructivo, dentro de lo positivo, llegar y hacer una sumatoria de esfuerzos. De hecho, por eso le hablo de Vía Campesina y del movimiento Sin Tierra del Brasil. Días atrás estuvimos en la Asamblea Internacional de los Pueblos. Y bueno, la necesidad de agruparnos precisamente para frenar eso, para frenar el sicariato, para frenar la restauración que nosotros se lo dijimos al presidente, la restauración del paisismo aquí. Sí, esas tierras que de alguna manera u otra son privadas al campesino y que en estos momentos en que experimenta el país las necesitamos para desde esa producción conuquera podamos nosotros abastecer los mercados a nivel nacional.
De hecho, te está yendo, Jesús, a Zona Caliente, que es la frontera, te está yendo al Zulia ahora. Me decía Jesús, es necesario revisar cada una de las iniciativas que ponemos en marcha, ir administrando justamente tiempo y esfuerzo para ver que no solo se provee el insumo, sino que toda la cadena de atrás se está haciendo. Creo que eso es un buen punto importante, seguir peleando cada uno de los espacios y sobre todo seguir sumando fiscalización. Sí, así es. Nosotros tenemos 8 meses aquí en Caracas, no nos hemos ido, la marcha continúa, ese es nuestro lema. Y se han conquistado después de la agenda presidencial campesina, donde se nos mandó asignar unas tareas, se les asignó al Ejecutivo Nacional unas tareas. También nosotros tenemos que llegar y comprender que es responsabilidad, tenemos que trabajar de manera mancomunada. Y precisamente ahí el control y seguimiento ha sido uno de los elementos que nosotros en su momento lo criticamos a lo positivo, y nosotros no podemos llegar y dejarlo pasar hacia lo interno, hacia nuestra organización. Hace pocos días atrás se entregó una cantidad de insumos al Estado Zulia, específicamente a la Sur del Lago, y bueno, yo voy saliendo para allá porque precisamente como tarea tenemos nosotros monitorear a dónde llegaron, si se está echando, porque para nadie es un secreto de que nosotros tenemos un bloqueo internacional que no nos permite llegar y desperdiciar las cosas. Entonces tenemos que estar pendientes. Primero, porque bueno, es una responsabilidad con el presidente Nicolás Maduro y con el pueblo de Venezuela. 2, yo lo miraría como un ensayo, una prueba, un voto de confianza que nos dio el presidente, y nosotros estamos obligados a llegar y a cumplir como gestores, como propiciadores de una estrategia que era necesario reencontrarse con ella, que era el cultivo del campo desde el conuco, desde la siembra ancestral. Vamos a ir a Paraguay, donde 10% tiene la tierra de todos. Me voy con Osvaldo Sayas para que nos cuente un poco más la situación, el estado actual de la tarea que desarrolla un campesino en ese país. Osvaldo. Un saludo, compañeros, desde Asunción, Paraguay. Hoy se recuerda el Día Internacional de la Lucha Campesina, una fecha que cobra principal relevancia en Paraguay, un país donde el 40% de la población sigue viviendo en zonas rurales. La tierra, de hecho, es el principal elemento de tensión social dentro del país, al ser además uno de los principales medios de producción del país suramericano. En Paraguay, estas familias que siguen viviendo en territorios rurales luchan por subsistir y por mantener el modelo de producción de agricultura familiar campesina. Recordemos que en el pasado marzo, tanto la Federación Nacional Campesina como la Coordinadora Nacional Intersectorial habían protagonizado grandes movilizaciones exigiendo al gobierno del Estado políticas públicas que respondan a sus necesidades. Si bien en la Constitución de Paraguay la reforma agraria y su promoción están consagradas en la Carta Magna, los sucesivos gobiernos no se han ocupado de solucionar las crisis que denuncian los campesinos y los indígenas por la protección de sus territorios. En Paraguay, el 1,5% de las familias posee alrededor del 85% de las tierras cultivables. Además, las organizaciones campesinas denuncian que hay un peligro en cuanto a la protección de la soberanía alimentaria, ya que si bien el gobierno del Estado suele anunciar y celebrar que en Paraguay se producen cereales que alimentarían a 60 millones de personas, esto no llega a la población paraguaya, sino que más bien son productos de renta como la soja, el trigo o el maíz, que son exportadas como materia prima, y su monocultivo termina expulsando a través de las grandes empresas del agronegocio a familias campesinas e indígenas de su territorio. Es decir, piden la promoción de la reforma agraria, piden la asistencia técnica y piden sistemáticamente que la crisis del campo sea atendida por parte del gobierno del Estado. También denunciaban que tanto en el gobierno de Horacio Cartes como en el actual gobierno de Mario Abdo Benítez no se han dado respuestas a este pedido. Así que el Día Internacional de la Lucha Campesina es de principal relevancia en Paraguay, y así lo destacan las organizaciones de este país. Esta es la información que tenemos desde aquí. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Osvaldo. Me voy a revisar respuestas a la pregunta que subimos en Twitter a raíz de esta conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina. Preguntamos
Jesús, sí hay razones para festejar. Y quienes tienen redes sociales, tienen telefonito cargado con datos o tienen wifi a mano, van sumando también respuestas. Y hay 24% de todas esas personas que dice que sí hay razones para festejar. 48% dice no hay nada para festejar. Y un 28% dice resistamos. ¿Qué responderías tú? ¿Hay razones para festejar hoy? ¿Tenemos algo justamente que nos lleve a ese espíritu jubiloso o nos queda tarea por delante y mejor ir amenguando la felicidad porque hay tarea por hacer? Sí, festejar precisamente no. Yo creo que no es la palabra que le dieron los colegas. Conmemoración, pues por supuesto, sí, porque es un día que en el recuerdo, pues se tiene que tener en el recuerdo. Yo pienso que la palabra, como les dije hace rato, es prohibido olvidar. Prohibido olvidar, está prohibido olvidar. Nosotros en función de eso, pues, con esos recuerdos y siempre tomándonos como tarea la necesidad de organizarnos como un solo pueblo a nivel de Latinoamérica y del mundo, es que nosotros podemos llegar y conseguir esas alianzas con gente que tenga la misma intención para llegar y salir a batallar precisamente por esa reforma agraria, ¿sí? Y que para nosotros es vital porque dentro de ella, pues, nosotros podíamos llegar y aplicar políticas acertadas, que hasta el momento, pues, grupos económicos que impiden, pues, nosotros seguir avanzar a nuestros propósitos. Si en lo positivo pudiéramos ver que es relevante, es la 73ª en la asamblea esta de la ONU, donde llegó y precisamente, pues, se le da ese derecho a los campesinos. Y bueno, entonces como argumento legal, entonces eso sí podríamos llegar y celebrarlo, ¿sí? Porque entonces nos permite a nosotros llegar y tener un elemento jurídico para llegar y encarar la situación. ¿Sí? A nivel internacional ya pues prácticamente ese derecho es un logro y vale la pena llegar y hacer la comparación de la fecha, porque el día como que es bendecido por el Señor es el 17 de diciembre del 2018, que nosotros logramos a nivel internacional una gran victoria y la ONU pues así lo dejó establecido y nosotros de allí tenemos que hacer esa base para nosotros salir cada vez más a reclamar esa reivindicación que el pueblo campesino se merece. Mi apoyo. Como nieta de agricultores, como hija de hombres de campo, tienen, por supuesto, nuestro cálido abrazo en este día. Saludos a toda la gente, sobre todo cuando llegue hoy al Zulia y lo estén esperando allí con todas estas informaciones, Jesús. De este lado tengo un último minuto ya de Perú. Hemos hace algún tiempito, abriendo nuestro programa, hemos reportado una situación que se da allí en la nación, donde el expresidente Alan García, en el momento de su detención, se habría disparado en el cuello. A esta hora, fuentes del hospital Casimiro Ulloa informan que la salud de Alan García, precisamente allí tienen el tuit en pantalla, que la salud de Alan García es muy grave. En este momento intentan operarlo para salvar su vida. El exmandatario se disparó en el cuello para evitar ser detenido. Así entonces, despido a Jesús, le pido que me espere aquí. Voy a avanzar ya con otro punto y en este caso es Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó ante el Congreso un proyecto de ley de directrices presupuestarias. Entre los objetivos de este proyecto de ley, el Ejecutivo busca modificar la fórmula de aumento del sueldo impulsado por el gobierno del expresidente Lula da Silva, que permitió en los últimos 15 años a los trabajadores que se vieran beneficiados por un crecimiento de salario real. Actualmente la fórmula que define el aumento del salario mínimo incluye la inflación y la tasa de crecimiento de la economía. El gobierno de Bolsonaro busca eliminar este segundo factor y que el ajuste sea únicamente por la inflación, lo que imposibilita un crecimiento real del indicador. El gobierno anterior, liderado por Michel Temer, había establecido que su aumento para el 2018 fuera a 1.006 reales y Bolsonaro, quien había recién llegado al poder, decretó una disminución a 954 reales, argumentando que la inflación en 2017 fue menor a la prevista por el gobierno de Temer. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos cómo esta medida afecta a los trabajadores y quiénes se ven beneficiados con la aplicación de estas medidas neoliberales.
Por la importancia del tema, en próximas emisiones vamos a ampliar esta cuestión. Brasil, Bolsonaro propone reformar las pensiones y perdonar deudas, ¿sabe a quién? A los empresarios rurales. El gobierno reanudará un proyecto de 2017 que perdona deudas de empresarios rurales por cerca de 4.400 millones de dólares, presionando una vez más por la bancada ruralista o latifundista, como se le conoce al Frente Parlamentario Agropecuario, que ahora reclama acciones por parte de este gobierno de Bolsonaro por su apoyo durante la campaña presidencial. La Abogacía General de la Unión, la Procuraduría General de Hacienda Nacional y la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil ya hicieron una alerta sobre el riesgo de un crimen de responsabilidad a la hora de tomar esta decisión. El gobierno, claro que tiene resistencias, incluso dentro de su mismo equipo económico. Se prevé que el proyecto sea votado con carácter de urgencia en los próximos 45 días. Si quieren más información, aquí hay datos bastante rápidos en un golpe de vista, pero luego pueden también ampliarlos analizando un poco más. También hoy, ya sobre el final de esta agenda abierta, tenemos una celebración, y esa sí es celebración y no conmemoración. 100 años del natalicio de María Isabel, Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, estoy hablando de nuestra, Chabela Vargas, costarricense, pero hizo vida en México, y una referencia de la llamada música ranchera. Fue distinguida con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latinoamericana de las Ciencias y Artes de la Grabación en el año 2007. Falleció en 2012. También aquí nos vamos a despedir con su Macorina tan querida. Gracias a todos. Nos estamos viendo en breve. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. ¿No ves que venero tu imagen divina? Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando cuando llores, también piensa en mí.